amigos? Gusto en saludarlos. Sean ustedes bienvenidos a su programa Perspectiva, el programa de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, que en esta ocasión estamos muy contentos por el tema que vamos a tratar el día de hoy, que nos parece que es un tema de mucha actualidad y muy relevante para efecto de nuestro país. El día de hoy vamos a hablar de las ciencias forenses en las empresas y en los procedimientos judiciales. Y en esta ocasión contamos con la presencia de tres grandes expertos que nos van a platicar sobre sus experiencias en este tema tan importante que está afectando a nuestra sociedad todos los días. A mi derecha tengo el gusto de tener a la maestra Olga Leticia Galicia García. Ella es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM y cuenta con una maestría en Ciencias del Comportamiento y particularmente en Neurociencias. Olga, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, hombre, muchas gracias. A mi extrema derecha cuento con la presencia del doctor Anselmo Apodaca Sánchez. Anselmo es titular de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República. Es una persona muy competente, con vasta experiencia en el tema. Un gusto tenerte con nosotros, mi querido José Anselmo. Juan, muchas gracias por la invitación. No, hombre, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Y bueno, desde, por supuesto, en casa, amigo de hace muchos años, un analista extraordinario, criminalista, una persona, un penalista de Hueso Colorado. Tengo aquí a mi izquierda a Francisco Javier Gaitán Cruz, que es socio de Buffet Castro Pizaña y orgullosamente es miembro y vicecoordinador del Comité de Derecho Penal de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Paco. Con mucho gusto de platicar de este tema contigo, Pepe, y con nuestros invitados, a quienes, pues bueno, reconozco mucho su amplia trayectoria y su conocimiento en otras disciplinas que no son el derecho, ¿no? No, desde luego, y de eso vamos a tratar y vamos a hablar mucho de la interrelación que se está dando entre las ciencias forenses y, por supuesto, todas las disciplinas como la psicología, el derecho y demás. Si quieres empezamos ahora sí que por el principio. Anselmo, ¿por qué nos platicas un poquito de las ciencias forenses? ¿Qué son? ¿De qué tratan? ¿Sobre qué versan? Y un poquito su interrelación, a tu juicio, con los procedimientos judiciales. Muy bien, pues el día de hoy yo creo que nuestro país cuenta con unos servicios periciales muy fortalecidos. Y estoy hablando desde nosotros como Agencia de Investigación Criminal, servicios periciales, porque es un esquema muy interesante. Somos los únicos servicios periciales que dependemos de una agencia policial dentro de la Procuraduría General de la República. Entonces esto le da un esquema donde la operatividad de los servicios periciales en conjunto o en comunión con la policía pues está al día a día en todas nuestras investigaciones, por eso es el éxito de muchas de estas. Esto es muy importante porque, si no mal recuerdo, Guanajuato está en un esquema iniciando algo similar a la Agencia de Investigación Criminal, pero los otros estados de la República no lo tienen de esta manera. Los servicios periciales dependen directamente del fiscal o del procurador, si todavía existen algunos de los casos. Entonces, es muy interesante porque los servicios periciales siempre han tenido una gran importancia en auxilio a la autoridad competente, Ministerio Público o el juez. Pero el día de hoy, con el sistema actual, realmente la interacción pues toma o recobra realmente otro gran valor. ¿Por qué razón? Porque la investigación científico-técnica pues es la que nos va a llevar al éxito de una investigación. El análisis de evidencia, como todo debe estar basado en esto, ¿sí? Pues obviamente es lo que nos deja algo concreto, es un buen soporte, es un buen sustento para la acusación de alguna persona. Entonces, y la demostración del delito como tal. Esta parte nos deja ver un panorama. Para el caso de nosotros en la Agencia de Investigación Criminal, contamos con 26 especialidades. Muchos a nivel social se piensa que a lo mejor es únicamente la criminalística, el fotógrafo, la fotografía forense, el químico, el dactiloscopista, pero realmente tenemos una gama de especialidades, todas con una gran importancia. Entonces tenemos especialidades profesionales y especialidades técnicas, todas, insisto, con esa gran importancia que van abonando algo a nuestra investigación. Hay casos donde participan 10, 12 especialidades de todas las que tenemos, en donde realmente es el conocimiento del Ministerio Público, el conocimiento del juez
en cómo utilizar a los servicios periciales, cómo llamarlos, auxiliarlos, y esa parte es muy importante, ¿no? Los foros actuales creo yo que deben de tener esta comunión de todos los sectores, donde los jueces tienen que escuchar qué hacemos exactamente los servicios periciales. Aquel concepto que conocíamos de que el juez es el perito de peritos, creo yo que ya ha quedado en el pasado, donde ahora el juez realmente pues, solicita la presencia de un experto forense, precisamente pues, para desahogar alguna diligencia como tal. Esa es la parte yo creo que importante. Y comentaba yo que en nuestro país se encuentra fortalecido el sistema pericial, pues porque ya tenemos mayores recursos humanos, que realmente es lo que saca adelante este trabajo, y la tecnología de punta. Cada uno de los estados hemos ido tratando de homologar, aparte de los criterios científico-técnicos, todo el tema de protocolos y manuales, pero la tecnología es muy importante. El tema de bases de datos el día de hoy, pues ocupa algo tan interesante, donde tenemos las mayores capacidades para poder tener ese intercambio de información entre las procuradurías. Entonces considero que estamos en una muy buena etapa de las ciencias forenses en nuestro país y que pues tenemos que aprovecharla. Desde luego, veo la verdad una importante intervención y una importante inversión, no solamente a nivel técnico y a nivel, ahora sí, especialista en cada una de estas disciplinas, sino también a nivel económico, porque todos estos equipos de cómputo y todas estas bases de datos con las que está trabajando y a nivel, ahora sí, macro, pues nos permiten desde luego ser una herramienta muy importante para hacer estos dictámenes tan importantes. Y dentro de estas, yo diría dentro de esos serie de disciplinas que hace hecho mención, a mí me parece, Olga, que la psicología es una de las más importantes, de las que más importancia revisten en este tipo de dictámenes. Claro que sí, y coincido en las afirmaciones que comenta Anselmo, en el sentido de que es muy importante el mantenernos actualizados y en el que la psicología como una ciencia que aporta a la justicia una serie de elementos para la toma de decisiones, requiere que los psicólogos que nos dedicamos a esta materia estemos constantemente capacitados, actualizados y además que hagamos una vinculación muy directa entre las aportaciones de la investigación psicológica que se está llevando incluso en nuestro país sobre diversos temas forenses, por ejemplo, sobre riesgos de violencia, sobre las características de las diversas poblaciones, sobre las técnicas más apropiadas para poder evaluar de una manera mucho más objetiva a las personas y poder aportar elementos cada vez más objetivos que permitan tomar justo estas decisiones. De tal manera que nosotros hemos trabajado en diversos, cursos, diplomados, incluso propuestas de maestrías y en propuestas de programas de estudio específico que nos permita objetivar nuestra ciencia y que podamos coadyuvar de una manera muy, muy, muy directa. ¿Para qué? Para poder dilucidar el comportamiento humano. Porque a nosotros lo que nos piden es que podamos no solamente describir, sino explicar y poder predecir la conducta. ¿Para qué? Para que esto pueda servirle a la gente, ¿no? Tanto de una manera preventiva, de una manera de intervención en el momento en el que se presente una conducta, sea delictiva o una conducta anormal, o de una manera de rehabilitación para tomar una medida. Entonces, nosotros tenemos otra ciencia que también es la subespecialidad de la psicología, que es la neuropsicología, en donde establece justo la relación entre el funcionamiento cerebral y la conducta. Esta ciencia puede explicar, ¿no?, de qué manera funciona el cerebro y cómo se manifiesta en la conducta o justo lo contrario. Esta conducta, ¿qué implicaciones tiene sobre el funcionamiento cerebral? De tal manera que nosotros de una manera cada vez más objetiva podemos identificar si un comportamiento está obedeciendo a una disfunción cerebral, ¿no?, y de qué manera se está dando la toma de decisiones con base a este funcionamiento cerebral. Entonces, esto nos permite a nosotros pues intervenir en cuestiones judiciales
por ejemplo, para determinar la competencia de una persona, ¿no? Para poder acceder a la capacidad jurídica, ¿no? Acceder a alguna situación de índole judicial. Nos permite identificar si una persona actuó con determinada tipo de intencionalidad o no, ¿no? Porque estuvo mediado o no mediado por el control de sus impulsos. Nos permite determinar sobre enfermedades mentales, los alcances que puede llegar a tener también en la toma de decisiones, sobre si hay algún proceso de simulación, porque muchas veces cuando se evalúa la conducta dentro de un contexto judicial, nosotros tenemos que pues contrastar esa conducta si fue simulada o disimulada, ¿no? Porque la gente va con una intencionalidad, que se pruebe o no se pruebe desde el punto de vista judicial su conducta. Entonces nosotros a través de una serie de procesos dentro de lo que es la psicología del testimonio y la neuropsicología podemos identificar si hay factores de simulación o de disimulación. Y obviamente para responder a todas las preguntas por parte de una autoridad, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista civil, desde el punto de vista penal o criminal, para pues dar contestación sobre todo en temas relacionados con la violencia. Qué increíble, qué cantidad de temas tan importantes tocas. Desde luego, cuando uno analiza las conductas del ser humano y uno ve efectivamente cómo éstas pueden ser consecuencia de la comisión de algún ilícito, de algún delito, o inclusive cuando uno puede estudiar el porqué de las cosas y cómo poder buscar solucionarlos a través de sistemas que tengan por objeto corregir esa conducta, pues la verdad es que socialmente creo que hacemos una gran labor que desde luego nos permite mejorar como sea día a día. Ahora, tú como abogado, Paco, que es un abogado muy destacado en el área criminal, pues tener este tipo de dictámenes, este tipo de información te permiten a ti válidamente poder defender con mucho más agilidad y con mucho más pericia a tu cliente y desde luego te permite ver ahora sí que por dónde irte, ¿no? Por supuesto, Pepe. Aquí valdría la pena retomar un poquito desde el concepto mucho más amplio del derecho, que el derecho no está dirigido para los abogados. Yo sostengo fielmente que el derecho no esencialmente fue creado para que existieran abogados, sino para la protección de derechos encaminados a las personas que existen en una sociedad. Si partimos de esa base, entonces estamos hablando de que los procedimientos judiciales que hemos prácticamente monopolizado los abogados tendrían que ser procedimientos de puertas abiertas para que muchas otras disciplinas que no tienen nada que ver con el derecho pudieran intervenir en ellas a efecto de que cumplan con los objetivos, por lo menos, o al menos del procedimiento penal, que uno de ellos es llegar a la verdad histórica de los hechos. ¿Cómo vamos a llegar a la verdad histórica de los hechos si nosotros como abogados, mi querido Pepe, lo que conocemos es el derecho y no lo que conocemos son otras disciplinas que nos pueden ayudar a decir por qué pasó, en qué momento pasó, con cuánta antelación pasó, por qué se realizó? Y entonces tiene un impacto directo y brutal lo que están platicando tanto Anselmo como Olga en el procedimiento criminal, en la dogmática penal y posteriormente en una sanción o en una ejecución de una pena que se le imponga a una persona. Regreso al mismo tema, a quien se le imponen las sanciones son a las personas. Y de una o de otra manera la dogmática penal conviene o mete dentro de sus elementos primordiales la intencionalidad en la comisión de hechos delictivos. Y si existe alguien que me puede decir que esa intencionalidad no existió en virtud de una relación directa entre el cerebro y la forma en la que actuó, que deviene en una consecuencia punible, pues evidentemente estamos ante un presupuesto fáctico que no está dentro del ámbito de aplicación o de dominio de un abogado como lo somos tú y yo. Por tanto, me parece fundamental que nosotros como abogados, dentro de los procedimientos en donde participemos y también en los foros en donde podamos incluso incitar a la autoridad ministerial o judicial en tratándose cualquier tipo de materia, que sean los propios abogados y los propios jueces los que efectivamente hagan uso de las disciplinas que ahí están, porque hay muchos especialistas muy capacitados con muchas ganas de rendir sus informes, de rendir sus pericias, de decir por qué pasó, con ganas de intervenir en los procedimientos y muchas veces por miedo pues se terminan dedicando a otras cosas o simplemente estas especialidades no se ocupan. Nos decía Anselmo, hay 26 especialidades y las que faltan, porque hay muchas especialidades todavía afuera que muchos abogados podemos utilizar en los procedimientos, mi querido Pepe, para llegar esencialmente a esa verdad histórica de los hechos. Y si llegamos,
el culpable no quedará impune, la sanción será impuesta, tendremos incluso en casos mediáticos a una sociedad pues que no esté inconforme con algunas resoluciones que practican nuestros propios órganos judiciales y que son muy mediáticas. Y por eso es muy importante tener este tipo de programas donde la gente tenga conocimiento de toda la serie de actividades que está haciendo la agencia, de la importancia que tiene tener, en este caso, los jueces y sobre todo los abogados practicantes, de tener esta información a sus manos para poderla mostrar y para poder inclusive defender mejor a sus, en este caso, a sus clientes. Si nos permiten, me gustaría ahorita tomar un pequeño receso y continuamos con su programa Perspectiva, Derecho de Empresa. Continuamos con nuestro programa Perspectiva, Derecho a Empresa, el programa de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, en este tema tan interesante sobre las ciencias forenses y su interacción, yo diría, con la sociedad. Anselmo, me gustaría, por favor, dentro de estas 27 disciplinas que hemos estado platicando, me platicaras un poquito de la especialización que se está dando en las mismas y sobre todo de cómo esa serie de 27 especialistas te permiten llegar a una conclusión que definitivamente es una conclusión muy bien estudiada y muy bien valorada para poder dictaminar ahora sí que se cometió o no se cometió en este caso un delito o una determinada conducta. Si nos gustaría, por favor, platicar del tema. Claro que sí. Yo creo que el primer concepto es el día de hoy, mientras más especialidades forenses participen en una investigación, pues esto nos habla del profesionalismo de la autoridad competente y de nuestra policía, que el día de hoy está mucho más capacitada, se ha vuelto mucho más profesional por toda esa capacitación que debe tener precisamente para operar. ¿En qué sentido? Todas las especialidades forenses, hablaba yo que tienen una gran importancia, pero si no sé qué hacen, cómo lo hacen y con quién lo hacen, difícilmente voy a llevar una investigación adecuada. El día de hoy, mientras más participación tengamos de esto, pues esto nos habla que una investigación no puede recaer únicamente en una especialidad forense. Tomemos en cuenta que los servicios periciales, la mayoría de nuestros estudios son orientadores para la autoridad competente. Entonces, esto va a tener una repercusión social realmente, que si la sumamos a la cultura de la denuncia, que tenemos que seguir fortaleciendo en nuestra sociedad, realmente vamos a tener un muy buen producto, tanto instituciones como sociedad, en donde no demos espacio a la delincuencia con algunas situaciones que estamos observando, en que si no estamos unidos sociedad con instituciones, no salimos adelante en esto. Por lo tanto, creo yo que la capacitación en estas especialidades que yo comentaba, especialidades periciales, a veces también enfrentamos un problema difícil en ser capacitados, pero esto no nada más es en México, es un tema internacional. Capacitar a los servicios periciales se vuelve complejo. Al Ministerio Público tú puedes hacerle un curso, una capacitación con un tronco común y vas llevando el curso donde sigue una sola línea. A la policía capacitas, haces un tronco común y vas llevando esta capacitación únicamente en una sola línea también. Sin embargo, los servicios periciales, en el caso de nosotros, imagínate 26, 27 especialidades, en donde tengo que capacitar, primero hacer un tronco común y luego hacer 27 capacitaciones diferentes. Esta parte nos complica, pero no nada más a nosotros, insisto. Es una parte que tenemos que hacer un intercambio, pertenecemos a algunas asociaciones internacionales en donde tenemos esos intercambios de capacitación precisamente para tener la actualidad. Pero los servicios periciales por naturaleza nos hemos capacitado todo el tiempo, tenemos que estar muy actualizados en esto. Esto ha provocado que las otras instancias también se sumen a esta parte de que tengamos los mismos niveles de profesionalización y que nos entendamos unos a otros.
insisto y sigo insistiendo en que la sociedad es la única, ¿sí?, que va a tener este gran producto y la más beneficiada en esto. ¿Cómo poder, Paco, poder interactuar todos estos grandes servicios periciales que nos comenta Anselmo? ¿Cómo poderlo interactuar esto al abogado y a la empresa? ¿Cómo poder hacerlo y de qué forma hacerlo? Estaba justamente mientras Anselmo venía hablando, pensando esencialmente en esa pregunta, Pepe. Y divido la respuesta en dos fases. La primera tiene que ver con el derecho y el deber ciudadano que tenemos a denunciar conductas delictivas. El propio Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la obligación de todas las personas, ya sean físicas o jurídicas, de denunciar hechos que tengan apariencia de delito. Partiendo de esa base, también tenemos la obligación jurídica y ciudadana de que cuando tenemos conocimiento de que se ha cometido un hecho con apariencia de delito o que probablemente se va a cometer, debemos de evitar que se cometa en principio, porque esa es la conducta esperada por nuestra sociedad. Y cuando se comete, pues pasarla a las autoridades competentes, hablarle a un abogado también que como asesor victimal la apoye. En mi experiencia, en una segunda fase de la respuesta, podría comentarte que tanto ciudadanos, personas físicas o empresas, tenemos muy poco la cultura de preservación de evidencia. Cuando algo sucede, generalmente lo que hacemos es esconder las cosas en un cajón, hablarle primero a los abogados de la familia, luego a otros abogados, y la evidencia se empieza a ir manchando, ya sea evidencia documental, evidencia física. ¿Recomendarías que inmediatamente utilizaras el teléfono y tomaras videos de lo que está pasando? Habría que generar una serie de protocolos que en conjunto también con la propia autoridad pudieran ser unificados para que el día de mañana, cuando lleguen a manos de la autoridad, esto no sea alterado en su momento y no pueda tener un resultado no esperado al momento de que se dicte una sentencia, una resolución en una investigación. Ahora se habla mucho del criminal compliance en las empresas, pero se ha olvidado una parte fundamental del criminal compliance. Me parece a mí que en algún momento en las empresas gigantescas, las empresas que tienen muchas plantas, muchos empleados, muchas áreas de negocio, muchas áreas operativas, lo que se necesitará será un apoyo específico a la autoridad, teniendo un propio programa o una propia área de criminología, por ejemplo, teniendo una cabeza de RH que sea no solamente psicólogo general, sino que sea psicólogo general con especialidad en forense, que tenga un equipo especialmente capacitado para efecto de que cuando lleguen los empleados a generar una solicitud de empleo, pues también se pueda hacer un filtro específico respecto de si los empleados que pretenden llegar a puestos desde directivos hasta puestos mucho más abajo, pues podamos determinar en las empresas o se pueda determinar en las empresas si existen riesgos específicos bajo la personalidad que se les aplique, bajo criterios muy especializados, mi querido Pepe. Y eso me viene, perdón que te interrumpa, pero eso viene mi pregunta directamente a Olga, que es la especialista en el tema psicológico, y tomando y siguiendo con lo que tú estás diciendo, Olga, precisamente eso que comenta Paco, que me parece muy interesante, del hecho de buscar un perfil correcto para prevenir cualquier tipo de, ahora sí que, de sorpresas cuando contratas a gente en las empresas, cuando no sabes qué tipo de persona es la que vas a estar contratando, si reúne la capacidad, pero aparte si tiene posibilidades inclusive de cometer un delito o de que pueda tener alguna incidencia, algún antecedente de este tipo, pues esto, yo creo que este tipo de evaluaciones se deben de hacer, y si se deben de hacer, si coincides en esto que está comentando Paco, ¿cómo se hace esto? Mira, esto implica realmente un cambio completo de paradigma. Te voy a explicar por qué, ¿sí? Actualmente en las empresas, lo que se busca es buscar la persona más apropiada para poder desempeñar un puesto, que tenga una relación con el propósito de la empresa propiamente. Entonces se busca un perfil de idoneidad, por decirlo de alguna manera, en relación con el puesto. Y claro que se valoran algunos aspectos de riesgo, como por ejemplo si tiene antecedentes penales o cuál ha sido su trayectoria laboral, para determinar si va a ser una persona estable, si tiene la capacidad, las competencias para poderse desempeñar. Esta parte de el que se busquen factores como preventivos de un riesgo delictivo dentro de la empresa es algo realmente novedoso. En realidad, las empresas, los departamentos de recursos humanos no lo buscan, no están en esta sintonía, porque ellos cuando ya se presenta, entonces buscan la forma de cómo solucionarlo. Por lo tanto, esta aportación de decir nosotros podemos
aportar elementos de identificación preventiva que te permita prever riesgos, por ejemplo, riesgos de fraude, riesgos de violencia dentro de la institución, riesgos donde puedan perder una serie de situaciones por otras razones que a lo mejor no son ni siquiera delictivas, pero que puedan ser cuestiones de, no sé, de gente que pueda incitar a determinados tipos de prácticas que vayan en detrimento de la imagen o de la producción de la empresa. Pues yo creo que ahí el psicólogo de recursos humanos debe también de tener una capacitación más multidisciplinaria que permita, si no bien hacerlos directamente, sí saber a quién recurrir. Porque un psicólogo, así como un médico, no es un todólogo. O sea, el psicólogo está cada vez más especializado en la materia donde se va a desempeñar. Y en el caso específico de la empresa, también hay que capacitar al empleado, porque el empleado también tiene que identificar posibles factores de riesgo dentro de la empresa. Por ejemplo, factores de discriminación, factores de abuso de autoridad, factores de abuso dentro de las condiciones de trabajo, que permitan de verdad articular tanto la parte de los derechos humanos por parte de los empleados, como por parte de la empresa también, el poder respetarlos y el poder integrar una sinergia por parte del empleado y de la empresa para que haya una mejor productividad y que esto vaya mucho más adelante. Por ejemplo, en otros países, como en Europa, se han ido reduciendo las jornadas de trabajo, pero la productividad se ha ido incrementando. Y esto es porque las condiciones de trabajo han sido mucho más sinérgicas y armónicas en el sentido de respetar los derechos de los empleados, pero también exigiéndoles una mayor productividad dado que les dan mejores condiciones. Pero debe hacer alguien un protocolo, hay que hacer un protocolo como empresa para precisamente buscar que todo eso se dé. Primero, para cómo contratar, en qué forma contratar, cómo hacer la examinación y después cómo dar este tipo de alguna manera, protocolos para tener esta productividad de la que hablas. Mira, no es mi especialidad, pero yo tengo entendido que existen. Sí existen. Incluso existen instrumentos de evaluación psicológica específicos para empresas que justo tratan de identificar todos estos factores que están más orientados hacia lo que sería, no sé, el desarrollo organizacional. No, sin embargo, las ciencias forenses lo que pueden aportar es la identificación de aquellos factores que sean de riesgo, de vulnerabilidad y de protección para la propia empresa, para el desarrollo del puesto e incluso para el mismo empleado. Entonces, yo creo que esta parte es algo, como te comentaba en un inicio, un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento de qué manera podemos aprovechar la ciencia al servicio de una empresa o al servicio incluso de un empleado, ¿no? Que puede en un momento dado decir, a ver, mis condiciones de trabajo no son las correctas, ¿no? Entonces yo tengo derecho de que si yo estoy señalando esta falta, pues me están generando un daño personal, un daño psicológico, un daño moral que sea posible de resarcir por parte de una empresa por un lado, y lo contrario también, que una empresa sepa, ¿no?, que sus empleados tienen todas las condiciones apropiadas para poder incrementar su productividad, ¿no? Tienen las condiciones, puede ofrecer las condiciones apropiadas para evitar riesgos por parte de los empleados y que estos no puedan incurrir en una conducta inadecuada o incluso delictiva. Pues la parte preventiva que se vuelve muy importante, en la parte restitutoria, que es la que está más dominas de alguna manera, Anselmo. ¿Cómo poder también influir en la empresa o de qué manera poder auxiliar a la empresa en esta forma? Yo entiendo que bueno, pues, las empresas son las que tendrían que estar acudiendo a ti, pero ¿cómo poderles dar algunos tips, se puede decir, a las empresas en el tema? Sí, yo creo que es importante. Si a nivel institucional contamos con los instrumentos de un centro de control de confianza, es la manera que somos evaluados los servidores públicos, las empresas podrían tener este tipo de cultura, tener las herramientas adecuadas de la captación de personal. Y aquí algo muy importante, coincido con Olga en lo que ha manifestado, en el sentido de que tú haces una convocatoria para que ingrese personal a tu empresa. ¿Qué sucede?
que realmente ves toda su documentación, las credenciales que aporta, y dices, perfecto, tiene el perfil para cubrir el puesto. Correcto. Es algo que menciona Olga, muy correcto. Sin embargo, no hay una detección de las conductas que probablemente son delictivas de esta persona. Tú puedes tener en tu empresa a una persona que se puede dedicar a la pornografía infantil y desde un servidor de tu empresa, ¿sí?, transmite, observa, almacena pornografía infantil y no estás enterado. Y ahora, en el patrullaje cibernético que se realiza en las instituciones y en la nuestra, por supuesto, en la Agencia de Investigación Criminal, se puede detectar que de la empresa está saliendo este material y tiene una triangulación, no nada más en este país, podría salir a otro continente, Claro. y entonces ya la empresa se vuelve sujeta a un acto de investigación. Puedes tener lo clásico, un empleado que llena el perfil, pero se dedica al robo hormiga del producto de tu empresa. Y entonces puede haber muchas conductas en este sentido que sí pueden ser detectables con otro tipo de herramientas desde un inicio. ¿Cuál es el tip que podríamos sugerir aquí y de manera muy preventiva y que va concatenado a una situación? El día de hoy existen muchas escuelas de ciencias forenses. ¿El tema cuál es? Que están saliendo muchos profesionales que no encuentran trabajo. No hay trabajo para todos, pero la producción de estas escuelas está afectando realmente a esa gente que le dedicó tiempo para estudiar. ¿A dónde vamos? Que si nosotros hacemos una convocatoria empresarial donde tenemos un pool o pudiéramos tener un pool de servicios periciales privados en la empresa en conjunto con el servicio jurídico que se tenga, el área jurídica de la empresa, podríamos presentar muchísimas pruebas como tal, ¿no? El tema de robo hormiga, pues ya tienes ahora, puedes contratar un perito en criminalista, un perito en fotografía, en donde sepa detectar dónde está este tema. Un perito que te analice videos de todo tu sistema cerrado, de seguridad de video. Peritos en psicología, lo tenemos en este caso, y puedes hacer un pool de estos peritos para que al momento que ahora sí se detecte una acción de un probable delito como tal, no se altere la evidencia. Tenemos a veces ese desconocimiento que cuando ya se presentan algunos indicios o nos dan intervención a las instituciones, te das cuenta inmediatamente que está alterado. Y entonces una muy buena prueba que se podía presentar se echó a perder desde antes. No va a servir para lo que queremos. Entonces, creo yo que una sugerencia sería buena que se empezaran a conformar en las empresas este tipo de contrataciones ahora de servicios periciales en donde te resuelvan toda tu problemática interna. Me parece muy interesante y me parece muy interesante saber, y al público le va a interesar mucho saber si esto tendría un costo o no tendría un costo, si esto sería a través de una denuncia, a través de simplemente de una querella, cómo podremos proceder a hacernos de este tipo de investigaciones inmediatas después de que detectas una conducta que pudiera ser una conducta ilícita. Y bueno, si les parece, vamos a analizar estos dos temas regresando de esta pequeña pausa. Por favor, no le cambie, estamos en Perspectiva, Derecho de Empresa. La idea, porque todo puede, la sociedad siente que todo debe Continuamos con nuestro programa de las ciencias forenses aquí en su canal, en su programa Perspectiva Derecho de Empresa. Y bueno, yo sigo un poco con la idea que Anselmo nos decía respecto a este protocolo que podemos llevar a cabo y cómo, inclusive al momento de detectar alguna conducta que consideremos está afectando a la empresa, cómo poder implementarla, cómo poder recibir este tipo de servicios periciales para poder detectar dónde está la fuga, dónde está la conducta delictiva, cómo poderla en su momento tener
precisar y en su momento poner a disposición del juez. Mi queridísimo Paco, como abogado, cuando tienes estos apoyos extraordinarios y quieres echar a andar a manera judicial, ¿cómo hacerlo? ¿De qué manera interactuar? ¿Y qué manera lograrlo? Pues mira, hay dos fases. La primera es confianza en las instituciones. Las instituciones de investigación en México tienen, como bien dice Anselmo, la tecnología necesaria para poder aplicar los métodos necesarios e incluso las propias especialidades para poder llegar a una conclusión favorable para las empresas. Eso en principio. Si nosotros confiamos en las instituciones, de una u otra manera todo lo que hagamos va a ser de la mano con el propio sistema de administración de justicia. En materia penal, desde la etapa de investigación con los policías, con los propios peritos y con el propio Ministerio Público. Ahora bien, ¿cómo lo podemos hacer in-house? Y si tiene un costo, por supuesto que lo tiene, pero es un tema de cumplimiento. Cuando nosotros compramos una televisión que nos costó mucho dinero y mucho trabajo comprar y el día de mañana nos la roban, seguramente cuando denunciemos tendremos que decirle al Ministerio Público, te acredito que esa televisión era mía a través de la incorporación de un ticket. Pero nosotros desde eso estamos acostumbrados a recibir el ticket, hacerlo bolita y tirarlo a la basura una vez que nos dan la pantalla. Lo mismo pasa en las empresas. Esta preservación de esa evidencia que me iba a servir para acreditar la propiedad de esa pantalla, lo mismito pasa con las empresas en temas mucho más macros. ¿Por qué? Porque la evidencia que se genera de la comisión de un hecho delictivo no se guarda. Se hace exactamente lo mismo que se hizo con el ticket de la pantalla. Se hace bolita y se tira. Y entonces el día de mañana, cuando llegamos con las instituciones que tienen que comprobar la existencia de algunos indicios, objetos, productos de los ilícitos, pues me van a decir, ¿qué pasó? ¿En dónde los dejaste? Decía Anselmo un tema muy atinado y que yo vengo ya platicando desde foros anteriores, mi querido Pepe. Por supuesto que hay que invertirle. ¿Invertirle a quién? A un criminólogo, sin duda. Oye, ¿qué pasa con los criminólogos que hoy salen de la carrera de criminología? ¿Y a quién le pido trabajo? A la Procuraduría, nadie más, porque nadie más lo voltea a ver, ¿no? A mí me fascinaría poder contar con un equipo multidisciplinario de criminólogos, psicólogos, y voy a ir creciendo y en algún momento en el despacho. ¿Pero que trabajar directo contigo sin en el duda. despacho o que ellos hicieran, de alguna manera, se dedicaran profesionalmente desde sus propios despachos, desde sus propias consultorías? Probablemente a la luz del cambio de paradigma me parecería que incluso in-house en las propias empresas podría estar. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no es necesariamente un servicio que tendrías que prestar o solicitar desde afuera. Invertirle en un fotógrafo, que no es un tema menor. Muchas veces las empresas incluso también contratan gente de tecnologías, gente que pues a final de cuentas no tiene estudios tan profundos respecto de manejo de información y está verificando, metiéndole programas a la computadora del director general. Me parece que no es un tema menor. Me parece que quien le está metiendo programas y está manejando los sistemas de la computadora del director general y esencialmente el servidor de la empresa, no tendría que ser un improvisado, tendría que ser una persona que tiene estudios específicos, así con el psicólogo, así con el criminólogo, así con todas aquellas ciencias que participen dentro de la, digamos, de la actividad económica de la propia empresa, como la quieras llamar. Y podría ser adaptable a las personas jurídicas mucho más grandes, a las medianas y a las pequeñas. Una pequeña seguramente no podrá contratar a forenses y para eso estarán los forenses que tendrán sus despachos privados. Pero las personas jurídicas mayores, bueno, tienen absolutamente todas, digamos que los medios, incluso económicos y también profesionales, como para poder contar con un área in-house que pudiera ayudar el día de mañana tanto a los abogados, de quienes se tienen muchas expectativas el día que se les presenta un caso y se les dice, oye abogado, quiero que me ayudes a resolver este caso. Y yo le digo, ayúdame tú a mí, tanto como lo decía Anselmo, porque yo necesito también datos para podérselos yo comunicar a la autoridad y lo que sí domino, que es el procedimiento, yo lo voy a hacer impecablemente. No, sin duda alguna, mi querido Paco, te conozco y sé que así es, pero lo que yo creo que la gente que nos ve tiene que entender o tiene que tener claro es que mientras no tengan claro que tienen que tener las pruebas necesarias. Claro. Y mientras no tengan claro que tienen que tener las evidencias necesarias para poder demostrar la conducta ilegal, ilícita que se llevó a cabo por parte de aquella, persona que ofendió, pues no va a haber manera por parte de nuestros jueces para poder llevar a cabo una resolución apropiada y poder consignar a esta persona después de llevar a cabo estas conductas ilegales. Entonces, la sociedad tiene que tener claro que tiene que hacerse de los expertos forenses para poder demostrar que efectivamente fue víctima de este tipo de
Claro, y que no genere una Y eso percepción yo de creo que lo tiene impunidad. que tener muy, muy, muy claro. Y que no genere una percepción de impunidad. De acuerdo. Y eso es una de las cosas que a mí me preocupa, porque la percepción de impunidad en este país es altísima. Digo, estamos hablando de 90, si no quiero ser un poquito más exagerado. Y por eso, y después vemos programas, estamos platicando, estos programas policíacos, donde con un ADN todo el mundo sabe lo que hizo cada minuto en los últimos, no sé, los últimos 30 años, que me parece que es un absurdo desde luego. Estamos llegando a la parte final del programa, estamos llegando a las conclusiones, y me gustaría empezar por ti, Olga, que nos platicaras un poquito de tus conclusiones respecto a este tema tan interesante, las prácticas forenses. Sí, mira, yo quisiera retomar una cuestión que comenta ahorita Por favor. Francisco. Esta parte de la impunidad, o sea, la impunidad también empieza con la falta de cultura que tenemos en, como decían, preservar la evidencia, ¿no? Cuando la evidencia es contaminada, ya no hay evidencia, ¿no? Porque entonces ya no la podemos nosotros identificar claramente ni separar. Entonces, esa sería la primera conclusión desde el punto de vista preventivo, ¿no? El que cuando se presente algún hecho, desde un accidente de trabajo, ¿no? Donde haya una persona involucrada, donde haya una persona lesionada, pues hay que preservarlo también para poder, ahora sí que dicen los abogados, deslindar responsabilidades. ¿Fue accidente o fue delito o fue situación voluntaria o involuntaria? Esa es una parte. La otra parte es que es importante que a las empresas se les pueda proporcionar un protocolo de prevención a través de un equipo multidisciplinario que pudiera incluir a un criminólogo. La parte también del criminólogo está muy mal percibida en nuestra sociedad, porque el criminólogo tiene una función muy importante, que es una función preventiva, una función que no desarrolla, que nada más se ve, digamos, manifiesta en otros países mucho más desarrollados. La otra cuestión a nivel preventivo es que si el psicólogo de recursos humanos está mejor capacitado en estos temas, va a poder identificarlos de una mejor manera y tomar acciones concretas en el momento en el que se presente en conjunto, de una manera también interdisciplinaria, con sus mismos departamentos jurídicos, sus mismos departamentos de Contraloría Interna que los deben de tener, y con otros departamentos, sean de informática, etcétera, dependiendo de la situación que se presente. Y ya cuando se presente el problema, pues entonces la psicología y la justicia restaurativa y la justicia terapéutica tiene acceso a una serie de mecanismos alternos de solución de conflictos a los judiciales, como es la mediación, como son los mecanismos de conciliación y como son otros mecanismos restaurativos que pueden evitar llegar a un proceso judicial o dentro del mismo proceso judicial formar parte de este. ¿Se están llevando a cabo esos medios? Claro que sí. ¿Se están llevando a cabo? Sí, de hecho nosotros tenemos pues todo el apoyo de lo que es la justicia restaurativa y la justicia terapéutica, que tiene como finalidad el mejorar la forma como se imparte la justicia a través de la búsqueda justo de estas soluciones que sean respuestas de un paradigma ganar-ganar. O sea, se haga justicia, pero también la persona obtenga un beneficio y se haga un resarcimiento más inmediato de cualquier situación que pueda presentarse. De acuerdo. Entonces, la verdad es que en este momento tenemos muchas herramientas que debemos de poner al auxilio, pues, o a consideración de las empresas, y que las empresas sepan que existen, porque si no saben que existen, pues Nunca no las van a poder usar. hacer uso de ellas. Y nosotros, pues, mientras tanto, estaremos trabajando en establecer esos protocolos específicos para las empresas, para la detección específica de estas condiciones que puedan afectarlas y pues evitar que se presenten conductas y que esto derive en pérdidas, sea económicas, sea de tiempo, sea de productividad, y pues hacer, como comentaba, una sinergia positiva y no una negativa. Perfecto, me parece muy bien. Olmo, ¿cuáles serían, en tu punto de vista, tus conclusiones del programa y sobre todo algunos tips adicionales que nos quieras compartir? Muy bien, yo creo que partiría de la cultura nuevamente, y para el tema de las empresas en específico, yo creo que hay que darle pláticas al personal de la empresa, en donde llevemos la cultura de lo que es la preservación. Hacerle ver a la gente que si tú ves un acordonamiento de una zona X que se crea que está involucrada en un hecho, no debes de pasar.
Algo tan sencillo, tan básico, de sentido común, que sin embargo nosotros lo seguimos observando. Está el acordonamiento y a veces hay más personas adentro del acordonamiento que afuera. Entonces, partiríamos de ahí. Si nosotros trabajamos en las empresas con el personal, haciéndoles ver cuestiones preventivas también. Primero, la cultura de preservación, no alteración, no toco, no levanto, no me llevo, ¿sí? Ningún indicio, ningún objeto que esté como tal, que el empleado no sabe si es un indicio o no. Esa es una particularidad y una acción que ejecuta un perito, ¿no? El saber qué es un indicio de la cantidad de objetos que se encuentran en el lugar. Sin embargo, sucedió algo ahí, no puedes alterar el lugar. Esa primera parte. La segunda es una parte preventiva. Hacerle ver al empleado que en cualquier momento todas las especialidades forenses que tenemos podemos detectar su participación en el hecho. Fragmentos dactilares, ADN, fluidos corporales, sangre, semen, orina, etcétera. Entonces, el día de hoy no hay casos o delitos profesionales, como se mencionaba hace un momento. Sin embargo, creo yo que es parte de la profesionalización de nosotros los investigadores. Siempre hay un indicio que nos indica la participación de alguien. Entonces, también ejecutas una parte muy preventiva. Y por último, esta parte donde si vas a contratar personal pericial, pues también tenemos que hacer esos filtros. No es lo mismo un fotógrafo común con ciertos cursos a un fotógrafo forense. No es lo mismo un psicólogo clínico, un psicólogo forense, un médico cirujano a un médico forense, por ponerles esas tres opciones. ¿Por qué razón? Porque el enfoque es directamente o completamente distinto. Un fotógrafo hace diferentes tomas fotográficas sobre un indicio, diferentes perspectivas del objeto. Entonces es una de las especialidades que yo más respeto de mis compañeros. Yo como criminalista, siempre un fotógrafo a mi lado y yo al lado de él, y esa es una parte muy, muy importante. También hacer los filtros. Yo les pongo un ejemplo sencillo. En una empresa puede haber un tema de seguridad industrial. Tienes un empleado que está haciendo unas labores en el domo de tu empresa y de repente cae y fallece la persona. Tienes dos cosas a determinar, que un pool de peritos te lo podría decir inmediatamente, aparte de preservar el lugar, obviamente. Es muy sencillo. La empresa le tiene que proveer de todo el equipamiento, un arnés, un casco, todo lo que tenga que ver para la actividad que va a emplear, ¿sí? Y entonces tú ves a la persona, ya ves el cuerpo en el lugar de los hechos, el lugar de la intervención en este momento, y analizas y dices, oye, no le veo ningún arnés, no le veo esto. Y son dos opciones. La empresa se lo dio o se lo dio y él no lo quiso usar. Y entonces hay cuestiones inherentes que te repercuten pues, en un seguro de vida, en una obligación de la empresa para resolver. Con ese ejemplo que les pongo, hay una intervención de 6 especialidades mínimo que pudieran ayudarte a resolver rápido y no involucrar a una empresa si cumplió con las condiciones. Se deslindan situaciones. Entonces, creo yo que es un tema de cultura que podríamos llevar y las empresas ganarían mucho. ¿Hay que invertir? Por supuesto. Sí, pero invertir inteligentemente. Inteligentemente. Muchas gracias, Anselmo. ¿Y Paco, tus conclusiones finales? Pues mira, muy rápido. Creo que el programa ha sido, digamos que discutido en abundancia y las conclusiones son vastas, pero limitaría a un tema de capacitación interna y externa, capacitación como ciudadanos, como empresas, como empleados, capacitación de empresas, empleados y funcionarios públicos, que es lo más importante de todos. Confianza en las instituciones, que es lo que tenemos que tener en todo momento, y reflexionar sobre el fenómeno criminal, que muchas veces a muchos no les gusta hacerlo. Y esencialmente lo que decía Anselmo es esta reflexión específica que yo me hago todos los días. El criminal en México no es profesional y aún así hay percepción de impunidad. Por tanto, hay algo que tenemos que hacer. Y por tanto, yo me autocapacito y sugiero que en todo momento nos estemos autocapacitando, capacitando a nuestro personal y capacitando sin duda a todas nuestras autoridades. Pues la idea es como meter un poco de dudas en nuestro foro, en nuestro auditorio, para que esto se siga reflexionando no solo aquí, sino en siguientes foros o todos los días en nuestro día a día. Nuestro quehacer, pero yo sí creo mucho de lo que está viendo, porque mira, algo que me gustó mucho de lo que comentó ahorita Anselmo es que también, independientemente de que se puede ver analizar
donde sucedió el hecho, cómo fue, en qué circunstancias se dio, etcétera. ¿Quién tiene, en todo caso, cierta responsabilidad, quién no, etcétera, por las políticas, por las prevenciones, etcétera, que se puede llevar a cabo? También me gustó mucho el hecho de que en una empresa la gente sepa que efectivamente existen toda esta serie de especialidades que van a poder encontrar, Maravilloso. pues, qué pasó, Claro. o sea, quién fue el responsable, cómo se hizo, y que lo sepan como una alternativa adicional para tratar de evitar que se pueda generar un delito, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues yo quiero agradecerles a todos ustedes su presencia el día de hoy. Ha sido muy agradable. Muchas gracias, Anselmo, por estar con Te nosotros. agradezco, José. Muchas gracias, mi querido Paco. Gracias. Y dejo el último a mi querida Olga, porque ha sido Gracias. nuestra cereza del pastel. Y yo quiero agradecerles sobre todo a todos ustedes su paciencia y su atención. Esperemos verlos en nuestro siguiente programa de Perspectiva Derecho de Empresa. Muchas gracias y gracias por acompañarnos.